Con el ir y venir de las olas y contemplando desde las costas del oriente venezolano, les saluda Raquel Peña. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la recta investigadores de la transcomplejidad, doctora Crisálida Villegas y doctora Nancy Chavino. Un reconocimiento muy especial al doctor José Rafael Sá Méndez y doctora María Estela, quienes me llamaron para invitarme para ser parte de este postdoctorado en profundización filosófica. Igualmente al doctor José Moncada por sus orientaciones en cada uno de los seminarios, a cada uno de los compañeros que tuvieron conmigo en esta travesía de conocimiento filosófico y con los que me nutrí en cada tertulia, a las autoridades de la UNITEC por formar parte de este proyecto de formación, a usted, doctora Nilda Sanabria, por escuchar nuestras posturas ante las diferentes temáticas en cada clase y cada encuentro. Muchas gracias a todos. Durante 12 seminarios fui navegando en ese inmenso mar que me llevó a pescar innumerables ideas o posturas, pero también a plantearme enigmas que encierran el misterio del abissus de nuestro océano existencial, y por ello, a través de la hermenéutica reflexiva, pretendo plantearles cómo el sujeto en su andar o en su travesía va dejando huellas en el mar de la cotidianidad, ya que como individuos estamos llamados a entrar en sus profundidades, porque sólo así se enfrentarán los nuevos dilemas éticos, políticos y socioculturales que se requieren para una reflexión crítica y un diálogo constructivo y poder encontrar los tesoros donde se encierra la verdad, aunque la filosofía no es un conjunto de verdades absolutas ni de recetas infalibles, pero sí un ejercicio de reflexión que nos invita a explorar el sentido de nuestra existencia y de nuestro entorno en el devenir histórico, tal como lo asevera Díaz cuando expresa que los sujetos nos vamos constituyendo a partir de las prácticas sociales y de los discursos de nuestro tiempo histórico. Por ello, para acercarme un poco a esas profundidades, me he planteado las siguientes interrogantes. ¿Qué significa dejar huellas en el mar de la cotidianidad? ¿Es posible hacerlo en un mundo donde todo fluye y cambia constantemente? ¿Qué papel juega la filosofía de la sociedad líquida en este contexto? Traigo a colación 4 puntos duales: dualidad mito-realidad, dualidad global-local, dualidad individuo-colectivo y dualidad objetivo y subjetivo. Los he seleccionado porque considero dan aportes filosóficos significativos y despiertan o promueven el pensamiento crítico y reflexivo de lo que somos como seres sociopensantes, ya que no estamos solos en el mar de la cotidianidad, sino al contrario pertenecemos a la embarcación de la vida, en la que algunas veces llevamos el timón, otras colaboramos en llevarla a puerto seguro y en otras solo somos simples pasajeros contemplando, bien sea la tranquilidad o las turbulencias de la travesía. Desde la cotidianidad podemos ver que nuestra vida está llena de interrogantes que nos invitan a pensar y a cuestionar lo que damos por sentado. Y para ello me he trazado el siguiente propósito: reflexionar sobre las dualidades existenciales o epocales, desde las transformaciones aceleradas e incertidumbres que acontecen en la cotidianidad. Es importante reflexionar sobre el cómo nos sentimos en nuestro contexto ante las situaciones del día a día. Por ello que en mi profundización filosófica quiera resaltar la dualidad existencial en el devenir sociohistórico y cultural del ser a través del tiempo.
y cómo esto puede ser un agente causal o no en los pensamientos, ideas, posturas y acciones del individuo como sujeto cognoscente en la cotidianidad. En tiempos contemporáneos, el sujeto pensante debe afrontar los desafíos, aprovechar las oportunidades con el fin último de dejar huellas en esta sociedad líquida de la que nos habló el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman en 1950 y que es definida como aquella que se caracteriza por la fragilidad, la incertidumbre y la inestabilidad de los vínculos humanos y en la que todo cambia rápidamente y nada perdura. Por otro lado, hay que resaltar que la dualidad es un concepto que se refiere a la existencia de dos elementos opuestos o complementarios en un mismo fenómeno. En el contexto filosófico y cotidiano, la dualidad puede referirse a la existencia de dos perspectivas o formas de ver el mundo que pueden ser opuestas o complementarias. Por ejemplo, desde una perspectiva dualista, se pueden ver el mundo como una lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, o lo material y lo espiritual. En el otro orden, desde una perspectiva no dualista, se puede ver el mundo como un todo integrado en el que todas las cosas están interconectadas y son interdependientes. En este sentido, la perspectiva no dualista es una parte importante de la filosofía transcompleja, y es que la no dualidad se refiere a la idea de que todas las cosas son una sola cosa y que todas las cosas están interconectadas e interdependientes. Por tanto, en una perspectiva no dualista, no hay separación entre el sujeto y el objeto, o entre el observador y lo observado. Partiendo desde la antropología cultural, la cosmología de los pueblos originarios se ve plasmada en sus mitos, en su imaginación, y mediante la narrativa oral cuenta su cosmovisión del universo y se refleja su autenticidad e identidad, plasmando a su manera el accionar de su ciencia ancestral, la cual viene enmarcada y sustentada con la utilización de códigos o un lenguaje simbólico que devela su cosmosaber sobre el mundo en el que habita o existe y con el que dirige sus acciones en la interacción con la Pachamama. Desde esa mirada, el mito puede ser una forma de interpretar la realidad, de darle sentido y coherencia a nuestra experiencia, además de ser una forma de expresar nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros ideales, comunicar o compartir con los demás, de crear vínculos afectivos o culturales. Puede ser una forma de transformar la realidad, de inspirar acciones o cambios que mejoren nuestra situación. Además, sabemos que el hombre precolombino o nuestras tribus americanas no tenían conocimiento de la física cuántica, ni de la teoría del Big Bang o de los fenómenos de la supernova. Sin embargo, es notorio que asumieron los fenómenos naturales para trasladarlos a sus ritos o su cultura, entendiéndolos con sus sentidos, con las señales que estos contemplaban, tal como lo argumentó García Vaca en esa cita: color amenazante del cielo antes de una tempestad. Es bien sabido que nuestra historia, para el caso de la venezolana, nuestros aborígenes eran politeístas. Estos consideraban como dioses al sol, la luna e incluso el trueno, o determinados fenómenos naturales tenían gran significado. Por tanto, desde su saber comprendían el universo a su manera y sabían que las leyes de la naturaleza determinaban algo superior a ellos, donde además se veían disminuidos ante ese poder supremo. No obstante,
El mito puede cumplir una función ambivalente desde una concepción irreal o fantasiosa, ya que puede ser una forma de escapar de la realidad, de crear ilusiones que nos consuelen y nos protejan del vacío y existencial. Este puede ser una forma de negar o distorsionar la realidad, de inventar historias que nos hagan sentir especiales, únicos o superiores. Por otro lado, la cuestión es cómo distinguir entre el mito y la realidad, entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. No hay respuesta fácil ni única a esta pregunta. Depende de nuestro criterio, de nuestra capacidad crítica, de nuestra responsabilidad ética, también del contexto, de las circunstancias o las consecuencias. Lo que sí podemos hacer es ser conscientes de que vivimos en una sociedad líquida y que eso implica retos y oportunidades. Podemos aprovechar la flexibilidad y la creatividad que nos ofrece esta condición para explorar nuevas posibilidades y generar soluciones innovadoras. También debemos ser cuidadosos y prudentes con el uso que hacemos del mito y la realidad para no caer en el engaño ni en el autoengaño, para no dañar ni dañarnos. En definitiva, dejar huellas en el mar de la cotidianidad, pero sin olvidar que son huellas efímeras que se borran con las olas. Podemos crear y recrear nuestra realidad, pero sin perder el contacto con ella, y cabe reflexionar y preguntarnos, ¿están nuestros pueblos originarios preparados para el impacto de los avances de la época posmoderna? En su primera escaramuza sobre la meditación de la técnica Ortega y Gasset, 1965, dice que el simple hecho de querer vivir, el sujeto busca alternativas para no dejar de existir. Esto lo obliga a resguardarse del frío, del calor, de la lluvia, fenómenos naturales, en fin, de todo aquello que represente una amenaza para su existencia o la aniquilación de la misma. Por ello, la filósofa india Gayatri Spivak, 1990, llama a la reflexión para que podamos desaprender los privilegios de cada uno. Esto es con respecto a los hábitos del pensamiento humanístico, eurocéntrico y del antropocentrismo que arraigamos, sus formas de representación que lo sustentan para así poder hacer espacios a nuevas cosmovisiones propio del imaginario dentro de un marco o esencia ética en el que los sujetos actúen con responsabilidad civilizatoria, asumiéndola como su arjé del poshumanismo autótono propio y que encaje a las necesidades de cada sociedad. Pero, ¿qué es una sociedad global? Es un constructo social que implica la integración de las personas, respetando la multidiversidad y multiperspectiva sociocultural. Como bien se sabe, cada ser es único e irrepetible y aunque compartamos el mismo mundo, no tenemos los mismos intereses, aunque vivamos incluso en el mismo lugar, región o país. Un aspecto significativo al que se opone Chomsky es al darwinismo social, el cual sustenta que los fuertes ven aumentar su riqueza y poder, mientras que los débiles ven disminuir su riqueza y poder. Cabe destacar que este movimiento perdió popularidad como concepto supuestamente científico tras la Primera Guerra Mundial y al finalizar la Segunda Guerra Mundial por su asociación con el nazismo se desacredita porque carecía de fundamento científico. Pero me pregunto, ¿realmente el darwinismo social ha perdido credibilidad en la sociedad actual? ¿Cómo enfrenta el ciudadano común el poder de los fuertes en ese mar de la cotidianidad en turbulencias e incertidumbres? Una frase de Stephen Post en cita de Kaku 2011 señala, desde Aristóteles hasta Tomás de Aquino,
La perfección significa una sabiduría arraigada en la experiencia y en las relaciones mediante las cuales se aprende la vida moral a través del ejemplo. Sabios, estudiosos y seres pensantes han venido dejando huellas en el tiempo, en ese mar de la cotidianidad. Esto lo podemos apreciar en una frase del filósofo oriental Confucio, o como lo llamaban sus discípulos el maestro Con. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Nos invita a reflexionar sobre los preceptos que debemos considerar para el progreso social. Y es que la historia nos deja en su memoria imágenes y representaciones que develan pinceladas en un aforismo. Esto se sustenta, errar es de humanos. Y es que no que seamos condenados porque nos equivocamos, sino que no tomemos conciencia del error. Sobre el carácter social, Marx también nos aporta, y analizando su postura puedo decir que el sujeto consciente está determinado por las condiciones sociales y estas condiciones a su vez determinan al ser mismo como seres sociales, bien expresado por Aristóteles en su frase Sum Politikon. Todas estas posturas anteriores dan cuenta de la conciencia individual en el ser humano, pero cómo esto puede afectar al colectivo social. Para dar respuesta a la pregunta anterior, cabe plantearse a Durkheim 1912 sobre la importancia de cultivar y nutrir la conciencia individual, pues asegura que cualquier sociedad solo vive en y por las conciencias individuales que lo componen. Además plantea lo mismo que no existen sociedades sin individuos. Las fuerzas impersonales que se desprenden de la colectividad no pueden constituirse sin encarnarse en las conciencias individuales donde se individualizan a su vez. Entonces, partiendo de estas reflexiones del sociólogo, filósofo y pedagogo francés Durkheim, es necesario mantener viva la conciencia individual y que los individuos conserven sus creencias, tradiciones, cultura, en fin, que se mantengan tal como expresaba Damasio, como una película en su memoria histórica, que cada individuo tenga sentir consciente de lo que significa vivir en sociedad. La cotidianidad puede ser vista desde una perspectiva objetiva y subjetiva. Desde una perspectiva objetiva, la cotidianidad se refiere a las actividades y rutinas diarias que son comunes a muchas personas. Desde una perspectiva subjetiva, la cotidianidad se refiere a cómo cada persona experimenta y da sentido a sus actividades y rutinas diarias. El filósofo australiano Chalmers, 1966, especializado en filosofía de la mente, refiere que desde el punto de vista objetivo y de tercera persona, empleado por la neurociencia, como un sistema puede dar lugar a experiencias subjetivas privadas cuyo acceso está limitado al sujeto que las experimenta y que por tanto son analizables solo desde la perspectiva de primera persona. Un ejemplo de cotidianidad desde una perspectiva subjetiva podría ser la forma en que una persona experimenta y da sentido a su trabajo diario. Por ejemplo, para algunas personas, su trabajo puede ser una fuente de satisfacción y realización personal, mientras que para otras personas, su trabajo puede ser una fuente de estrés y frustración. A manera de cierre, se puede decir que la idea de dejar huellas en el mar puede ser vista como una metáfora para el impacto que una persona puede tener en el mundo a través de sus acciones y decisiones diarias. Desde esta perspectiva, un individuo puede dejar huellas en el mar al hacer elecciones conscientes y responsables que tienen un impacto positivo en su vida y en la vida de los demás. Además, al ser amables y compasivos con los demás, al tomar decisiones éticas y responsables en su trabajo o en su vida personal, o al trabajar para mejorar su comunidad o el mundo en general. Por ello, a manera de reflexión, considero que el mar de la cotidianidad es un misterio donde las olas en el ir y venir contemplas la vida. El mar de la cotidianidad
Es un oleaje recursivo donde se encuentran la tormenta y la calma. El mar de la cotidianidad es quien marca las huellas de tu existencia.